Adelante, Nefta. Sí, gracias. Siguiendo nuestra programación, hoy sigue el tema de valoración preoperatoria en el paciente que se encuentra en anticoagulación o antiagregación plaquetaria. Viendo la carta descriptiva del tema, pues primero vamos a ver un poco acerca de los anticoagulantes, generalidades. Respecto a la farmacodinamia, dado que conociendo esto, pues vamos a saber realizar las intervenciones y pues evaluar la evaluación de factores de riesgo preoperatorio, el retiro de los anticoagulantes y posteriormente al evento quirúrgico, el reinicio de la anticoagulación. Y estos mismos características las vamos a tomar también en aquellos pacientes que se encuentran con antiagregación plaquetaria. Primero, pues voy a describir un caso clínico en el cual me gustaría que presten atención. Lo voy a leer yo y que vayan anotando pues lo que les parezca relevante, dado que al final vamos a resolver este caso clínico y vamos a dar las recomendaciones preoperatorias. Entonces, es un masculino de 72 años de edad, el cual es originario de San Luis Potosí y residente de Querétaro desde hace 7 años. Es soltero y reside desde hace 3 años en estancia de adultos mayores. Su cuidador primario es una hermana, la cual tiene 54 años. Dentro de sus antecedentes personales patológicos de importancia, él es hipertenso desde hace 13 años de diagnóstico y en tratamiento actual con losartán 50 cada 12 horas. Diabético desde hace 12 años en tratamiento con metformina, media tableta en la mañana por la noche. Fibrilación auricular permanente desde hace 3 años de diagnóstico, perdón, en tratamiento con acenocumarol 4 miligramos cada 24 horas. Y tuvo un evento vascular cerebral tipo isquémico hace 3 años con secuelas ranking 4. Y él fue enviado a la consulta externa de nosotros de geriatría la semana pasada de su unidad de medicina familiar para valoración preoperatoria por una hernia inguinal izquierda. Es un paciente que nosotros ya le damos seguimiento en la consulta y su última consulta fue en diciembre de 2019. Aparentemente no acudió durante este tiempo por situación de pandemia. Y pues nos quedamos ahorita con esta pregunta como interrogante para que presten atención. Y es esta, dice, previo a la valoración, ¿qué considera necesario para poder elaborar? Entonces, pues ya tienen los datos y vamos a comenzar con el tema y iremos viendo durante el transcurso de la presentación. Primero, los anticoagulantes últimamente tienen un gran uso en aquellos pacientes con riesgo aumentado de trombosis. Y de forma general los vamos a dividir de acuerdo a su mecanismo de acción en aquellos que son vitamina K dependientes, los cuales son derivados fumarínicos, y aquellos que no son vitamina K dependientes o que se conocen como anticoagulantes orales directos. Leslie, ¿cuáles son los factores vitamina K dependientes? El 10, Ajá. el 9, Ujú. el 7 Ajá. y el otro no me acuerdo si era el Mm, 2. Bueno, ajá, ahorita vemos. Bueno, entonces, aquellos derivados de la cumarina o los anticoagulantes dependientes de la vitamina K, pues como su nombre lo dice, van a inhibir aquellos factores derivados de la misma. Como lo comentábamos, pues son los factores 2, 5, 9, 10, la proteína C y S. Y generalmente su uso implica tener un control. Y este control lo vamos a llevar con el INR, en el cual, dependiendo de la situación por la que lo estemos usando, normalmente vamos a querer un control con INR entre 2 y 3, dado que habrá pues situaciones muy especiales en donde el INR pues se encuentre dentro de otros rangos. Eso no lo veremos, ya cada tema pues de anticoagulación es muy amplio, pero de forma genérica pues eso es lo que buscamos. Y se ha visto que en aquellos pacientes que tienen hipoalbuminemia,
pues la efectividad de esos anticoagulantes va a estar disminuida. Dentro de los más usados, pues tenemos a la warfarina y la acenocumarina. La warfarina tiene un comienzo de acción 24 horas y el ejercer un efecto directo sobre el INR, que es con lo que llevamos el control, va de las 72 a las 96 horas, con una vida media de eliminación de 6 a 12 horas y su principal vía de eliminación es renal. Por el contrario, la acenocumarina también tiene un comienzo de acción en un 50% a las 6 horas. El efecto sobre el INR va de las 36 a las 48 horas y una vida media de eliminación de 8 a 11 horas con una eliminación renal hasta en el 60%. Entonces, sabiendo esto, nosotros vamos a poder dar posteriormente las recomendaciones, por lo cual es importante pues aprendernos este cuadrito. Ahora, por otro lado, los anticoagulantes orales directos o nuevos anticoagulantes, pues ya se vienen usando desde hace algún tiempo y en Europa fueron aprobados desde el 2008. La ventaja del uso de estos anticoagulantes es que, a diferencia de los derivados de la vitamina K, no requieren una monitorización continua, entonces, pues esto los vuelve más seguros en ese aspecto. Y también algo importante es que tienen menos interacciones farmacológicas que los cumarínicos. Ahora, dentro de esta gama de anticoagulantes tenemos al dabigatran, el rivaroxaban, apixaban, edoxaban y el betrixaban. Cada uno tiene pues peculiaridades muy características y pues dentro de ellos el dabigatran actúa inhibiendo la trombina, que es la característica de este anticoagulante. Mientras que los otros cuatro, rivaroxaban, apixaban, edoxaban y betrixaban, van a actuar inhibiendo al factor 10A de la coagulación. El dabigatran pues tiene una biodisponibilidad del 3 al 7%, una vida media de 12 a 17 horas y principalmente el dabigatran, su excreción en un 80% es renal. Entonces, esto hay que considerarlo, dado que pues si hay un paciente con condiciones renales, su eliminación pues va a tardar más o incluso pues no está contraindicado el uso del dabigatran en TAS de filtrado menor al 30%. Ahorita pues no es una clase para ver la indicación de los anticoagulantes, pero sí es importante que consideren esto al momento de hacer las valoraciones preoperatorias. Y al igual que la tabla anterior, pues es muy importante tener en cuenta esta tablita y si no nos la aprendemos, pues tenerla ahí a la mano. Dentro de los antídotos, bueno, a diferencia, ya lo veremos un poquito más adelante, pero el dabigatran tiene un antídoto que es el idarucizumab. Ahora, el rivaroxaban tiene una biodisponibilidad del 80 al 100% con vida media de 5 a 9 horas y su excreción es renal hasta en un 35%. Y aquí los antídotos de este siguiente grupo de fármacos es el endexanatelfa. La Pixaban tiene una biodisponibilidad del 50% con vida media de 8 a 15 horas, una excreción renal del 27% y el edoxaban una biodisponibilidad del 62% con vida media de 9 a 11 horas con excreción renal del 50%. El betrixaban una biodisponibilidad del 34% con vida media de 19 a 27 horas y una excreción del 5 al 10% renal. Ahora, una vez que conocemos los anticoagulantes, pues hay que saber qué vamos a evaluar previo a la cirugía en un paciente que usa este tipo de fármacos. Primero, es importante evaluar el riesgo hemorrágico y lo vamos a catalogar como alto, medio y bajo. Ahorita vamos a ver con qué herramientas. Posteriormente, hay que evaluar el riesgo tromboembólico que tiene ese paciente. Y pues esto va a ser el riesgo de embolia tras la descontinuación de la anticoagulación. Y posteriormente, la otra parte importante va a ser la evaluación del riesgo hemorrágico por el tipo de cirugía. Y para ello lo vamos a catalogar como alto, moderado, bajo o mínimo.
Esta evaluación ya la vimos cuando Dani nos habló acerca del paciente con enfermedad hepática. Entonces, pues aquí se van incorporando cosas que ya hemos venido viendo en otros tipos de valoraciones. Entonces, pues esto se va a ir complementando. Entonces, ahora sí, para evaluar el riesgo hemorrágico, pues tenemos varias escalas o varias eh, calculadoras con lo cual lo podemos hacer. Entre ellas, pues la calculadora o la escala Atria, Hemorrhage, Orbit y Hasbled. Son cuatro calculadoras que se usan, y entre ellas, pues la de Hasbled es la que se encuentra recomendada por el Colegio Americano de Cirugía. Sin embargo, el estudio Amadeus, pues evaluó estas cuatro escalas para ver pues cuál era mejor o cuál se debía usar, y pues no muestran inferioridad, pero comparativamente Hasbled presenta mejor resultado en la predicción del sangrado relevante. Entonces, pues como conclusión, pues nos quedamos con Hasbled. Y de hecho, pues es la que más usamos. Esta para evaluar, nuevamente les recuerdo, el riesgo hemorrágico. Y recapitulando, para los que no están familiarizados todavía con esta escala, pues es un acrónimo. Lo que nos evalúa, pues la H es la hipertensión, y no solo es que esté hipertenso, sino que la presión arterial sistólica sea mayor a 160. La, pues es la alteración de la función hepática y renal. La S es la existencia de un accidente cerebrovascular. El sangrado, que es la B. La L es la habilidad del INR. La E, la edad avanzada mayor a 65 años. Y D, la coexistencia o el uso de fármacos o alcohol. Aquí en los fármacos, pues tenemos AINES, el uso de antiagregantes, mismos anticoagulantes o el uso del alcohol. Para la otra parte que vamos a evaluar es el riesgo tromboembólico, recordando pues el riesgo que el paciente tiene si se suspende la anticoagulación. Y aquí lo vamos a poder catalogar como alto, moderado o bajo, de acuerdo pues a las principales indicaciones por las que nosotros usamos los anticoagulantes. Una de ellas pues es cuando el paciente tiene algún tipo de válvula cardíaca. eh, de acuerdo al tipo de válvula, y lo vamos a clasificar como alto, moderado o bajo. Aquel paciente que tiene una válvula mitral, tricuspidia o aórtica, o el antecedente de un evento vascular o un ataque isquémico transitorio menor a 6 meses, lo vamos a clasificar como alto. Moderado va a ser aquel paciente que tiene una válvula aórtica más un factor de riesgo, ya sea FA, un evento vascular anterior, menor a 6 meses, diabetes, insuficiencia cardíaca o mayor a 75 años, y bajo cuando tiene una válvula aórtica sin factores de riesgo. En los pacientes que tenemos con fibrilación auricular, como es el caso que les presenté, pues lo vamos a clasificar de acuerdo a esta otra escala que usamos, que es el CHAS-2-VAS. Y vamos a tener un paciente considerado como alto cuando tenemos un puntaje de 7 a 9, perdón, el antecedente de un evento vascular cerebral o un ataque isquémico transitorio menor a 3 meses, o la existencia de valvulopatía reumática mitral. Moderado cuando el CHAS-VAS es de 5 a 6 puntos, o ictus o ataque isquémico transitorio mayor a 6 meses, y bajo cuando el CHAS-2-VAS tenemos de 1 a 4 puntos, sin antecedente previo de evento vascular cerebral o ataque isquémico transitorio. Y el otro caso en el que podemos tener un paciente anticoagulado, pues va a ser cuando tenemos una tromboembolia venosa reciente que es menor a 3 meses, o una trombofilia grave cuando cursan con alguno de estos factores de la coagulación. Lo vamos a clasificar como alto. Como moderado cuando tenemos una tromboembolia venosa que en un lapso de 3 a 12 meses previos, o una trombofilia no grave, una tromboembolia venosa recurrente, o tromboembolia venosa más un cáncer activo, que es un factor de riesgo para, bueno, que es procoagulante. Y bajo cuando
hay el antecedente de una tromboembolia venosa mayor a 12 meses. El riesgo hemorrágico por tipo de procedimiento es algo que también tenemos que considerar y para aprendérnoslo puse la misma tablita que Dani ya nos había presentado. De acuerdo a la bibliografía, pues nos clasifica diferente. Entonces, pienso que nos quedemos con esta tabla para pues coincidir y tener todo de forma homogénea y no usar una tabla para uno y otra tabla para otro. De acuerdo al tipo de procedimiento, aquellos que van a cursar con un riesgo de sangrado bajo, pues va a ser aquella cirugía o biopsia de piel, endoscopia sin biopsia, cirugías menores periféricas plásticas, cirugía ocular de cámara anterior como cataratas, que es algo frecuente por lo que nosotros recibimos valoraciones, la extracción dental, catéteres centrales o intubaciones. Procedimientos de mediano riesgo, pues son procedimientos invasivos cardiovasculares, cirugía menor abdominal o pélvica o de los miembros, cirugía ortopédica menor, cirugía otorrinolaringológica mejor, algún procedimiento urológico endoscópico sin toma de biopsia. Y aquellas cirugías que se asocian a alto riesgo de sangrado, pues van a ser las que se enlistan aquí. Entre ellas de importante, pues las de revascularización miocárdica, reemplazo valvular, neurocirugía o cirugía de columna, cirugía de cámara posterior de ojo, reparación de aneurisma, por mencionar algunas. Esta tablita pues también es importante que la tengamos a la mano o aprender. Bueno, vamos a plantear escenarios en aquellos pacientes preoperatorios que están con anticoagulación. Ya que conocemos los riesgos que puede existir, ahora vamos a verlos. Entonces, en el escenario 1, pues es aquel paciente que tiene riesgo de sangrado quirúrgico bajo, pero tiene un riesgo trombótico alto. Aquí va a haber que continuar con los anticoagulantes orales durante el periodo operatorio, dado que pues, su riesgo de sangrado es bajo y el riesgo trombótico es alto. Esto, pues recuerden, usando siempre las tablitas que vimos anteriormente. Ahora, en el escenario 2 es un riesgo de sangrado quirúrgico alto y un riesgo trombótico bajo. En estos casos, como el riesgo de presentar una hemorragia es muy importante, lo que se va a realizar es descontinuar el anticoagulante hasta tener parámetros normales de coagulación el día de la cirugía. Ahora, en estos casos, pues la warfarina, en caso de que el paciente estuviera usando warfarina, va a haber que descontinuarla 5 a 6 días antes de la cirugía y si se encuentra en rango no terapéutico, se puede suspender 4 días antes de la cirugía. Ahora, lo que se espera es tener un INR menor a 1.5 un día previo a la cirugía. Y es importante que previo a la cirugía, pues realicemos el INR para ver cómo se encuentra esto. Y en caso de que los valores se encuentren entre 1.5 y 2.5, pues hay que administrar vitamina K. Ahora, en caso de que estemos usando anticoagulantes orales directos, dependiendo del riesgo quirúrgico de sangrado, pues vamos a ver cuándo los vamos a suspender. En caso de que estuviéramos usando dabigatran, bueno, antes de esto, pues es importante conocer la estadificación de la función renal, dado que hay que recordar, como veíamos en la tabla, pues todos ellos en mayor o menor medida tienen una excreción renal. Por ello, es muy importante que cuando consideremos suspenderlos o reiniciarlos, valoremos cómo se encuentra la función renal. Entonces, partiendo del dabigatran, si tenemos un riesgo quirúrgico de sangrado bajo, con una creatinina mayor a 80, se puede suspender 24 horas previas a la cirugía. Conforme va disminuyendo la tasa de filtrado, si se encuentra de 50 a 70, habrá que suspenderlo de 24 a 48 horas. De 30 a 49 mililitros, habrá que suspenderla de 48 a 72 horas y de 29 a 30, 5 días previo a la cirugía. Pero pues de hecho la indicación es que si se encuentra menos de 30, pues ya está contraindicado el uso del dabigatran. Por otro lado, si el riesgo quirúrgico de sangrado es alto,
Aún así, teniendo creatinina mayor a 8, hay que suspenderla 48 horas previas. Si se encuentra de 50 a 70, de 48 a 72 horas. Y si la tasa de filtrado va de 30 a 49, habrá que suspenderla 96 horas previas. Ahora, el apixaban y el rivaroxaban comparten las mismas indicaciones. Entonces, si tenemos un riesgo quirúrgico de sangrado bajo, lo podemos suspender cuando se encuentra mayor a 80 mililitros de minuto, mayor a 80 mililitros por minuto, 24 horas previo al evento, de 50 a 70 también 24 horas previo al evento, de 30 a 49, 48 horas y menor a 30, 48 horas previo. Pero si tenemos un riesgo quirúrgico alto, este lo debemos de suspender de 48 a 72 horas cuando la tasa es mayor a 80 y de 50 a 70. Y si la tasa se encuentra de 30 a 49, hay que suspenderlo 72 horas previo al evento y si es menor a 30, también 72 horas. Ahora, el edoxaban, si el riesgo quirúrgico de sangrado es bajo, habrá que suspenderlo en todos los aspectos de filtrado glomerular mayor a 30 hasta 30 a 49, 24 horas, pero si es menor a 30, habrá que suspenderlo 48 horas previo. Y si el riesgo de sangrado es alto, este debe suspenderse igual cuando la tasa es mayor a 30 hasta 24 horas y si es menor a 30, 72 horas previo al evento. Ahora hay que plantear otro escenario, que es el escenario 3, cuando el riesgo sangrado quirúrgico es alto, pero también el riesgo trombótico es alto. Aquí, pues, a veces tenemos el problema que no sabemos qué hacer. Y muchas veces cuando acudimos a hacer estas valoraciones preparatorias, pues enseguida de que piden la valoración preparatoria, generalmente dice interconsulta cardiología. Entonces, pues es algo que nosotros también podemos hacer sin ningún problema, evaluando previamente pues el riesgo de sangrado que tenemos y el riesgo trombótico. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a administrar tromboprofilaxis una vez que se suspenden los anticoagulantes orales hasta que logremos alcanzar el INR terapéutico postoperatorio. Y es importante aquí evaluar si es necesaria una realización de puente. Estos pacientes los vamos a tener con enoxaparina a dosis terapéutica, que va a ir de 1 mililitro por kilogramo cada 12 horas o 1.5 miligramos por kilogramo cada 24 horas en aquellos pacientes con tasa de filtrado mayor a 30. Y cuando la tasa de filtrado es menor a 30, va a ir a dosis de 1 mililitro por kilogramo cada 24 horas. Ahora, si deseamos tenerlo en tromboprofilaxis con heparina no fraccionada, lo vamos a tener titulándolo para mantener un TTP de 1.5 a 2.5 veces del TTP normal. Y esta, ya sea la enoxaparina o la heparina, se tendrá que descontinuar 4 a 6 horas previo a la cirugía. Ahora, ¿quiénes van a requerir este puenteo? Pues van a ser aquellos con riesgo tromboembólico alto, como ya lo veíamos, pero pues ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, otra vez aquí, pues el ejemplo es la warfarina, la vamos a suspender 5 días previos a la cirugía y una vez que el INR sea menor de 2.5, vamos a iniciar la enoxaparina a dosis terapéutica y se va a suspender 24 horas previo a la cirugía. Nuevamente, va a ser necesario un día antes a la cirugía realizar la determinación de INR, buscando que este pues sea de 1 y en caso de que sea mayor a 1.5 habrá que administrar vitamina K. Ahora, en la cirugía de bajo riesgo de sangrado, pues podemos reiniciar la warfarina la tarde posterior a la cirugía y la enoxaparina el primer día postoperatorio hasta que tengamos INR en metaterapéutica. Esto pues para evitar el riesgo tromboembólico. Y cuando tenemos una cirugía de alto riesgo de sangrado, la enoxaparina la vamos a tener en dosis profiláctica el primer día postoperatorio o dosis terapéutica de 24 a 72 horas. Entonces, pues ya se operó el paciente, dijimos cuándo había que suspender los fármacos
pero pues ahora también en la valoración preoperatoria tenemos que indicar cuándo se van a volver a reiniciar los anticoagulantes. Entonces, cómo lo vamos a reiniciar o qué es lo que vamos a hacer? Pues otra vez tenemos que evaluar los 3 puntos que evaluábamos al inicio: el riesgo de sangrado, el riesgo tromboembólico y el tipo de cirugía, el riesgo de hemorragia por tipo de cirugía, que ya lo conocemos. Entonces, cuando tenemos un bajo riesgo de sangrado y un bajo riesgo de sangrado quirúrgico, el anticoagulante se puede usar o reiniciar de 6 a 12 horas posterior al evento. Cuando tenemos un riesgo bajo a moderado de sangrado, se reiniciará a las 24 horas postquirúrgicas, y cuando el riesgo de sangrado es alto, se podrá reiniciar de 48 a 72 horas postquirúrgicas. Y el dabigatran no debe ser reiniciado antes de 4 o 5 días postoperatorios, recordando pues la tasa de filtrado. Ahora, este cuadrito va a resumir todo. ¿Cuándo los debemos suspender? Sin recordar lo demás. Entonces, pues es importante que para facilitarse las cosas o facilitarnos, este cuadrito pues los tengamos pegado en una tabla, en las imágenes favoritas en nuestro teléfono, porque pues nos va a ayudar mucho. Aquí nos recuerda todo. Primero tenemos los fármacos, tanto anticoagulantes orales directos como los dependientes de la vitamina K, y de acuerdo nos clasifica el riesgo alto, medio, el bajo, medio, alto, y acá en días nos indica cuándo lo debemos de suspender de acuerdo al funcionamiento renal, de acuerdo al tipo de cirugía que vayamos a tener, y en este caso de los dependientes de la vitamina K, pues también nos dice que un día antes de la realización de la cirugía tenemos que realizar el INR. Entonces, esta tablita me gustó mucho, está pues completa y resume todo lo que platicamos antes. Entonces, es importante que la tengan pues a la mano. Y esta también nos resume cuándo tenemos que reiniciar la anticoagulación. Entonces, también esto nos resume las previas diapositivas que vimos, y fácilmente es cuándo vamos a reintroducir la anticoagulación. Pues primero, evaluar el riesgo hemorrágico, si este es bajo a moderado o es alto. Entonces, en caso de que sea bajo a moderado, pues la anticoagulación podrá reiniciarse a las 24 horas de la cirugía, considerando la terapia puente si usamos anticoagulantes de la vitamina K y el riesgo tromboembólico es alto, o si el riesgo hemorrágico es alto, pues reiniciar los anticoagulantes a las 48-72 horas sin terapia puente. Entonces también esto es importante que lo guarden ahí a la mano. Ahora, va a haber eventos pues donde se puedan prever las cosas, como lo comentábamos en la presentación de la clase anterior, pero va a haber momentos en donde las valoraciones van a ser de urgencia, y pues esta sí es una valoración que se puede pedir de urgencia, dado que pues muchas veces el cirujano no sabe qué hacer en estas situaciones. Entonces, lo primero, si llega un paciente que está anticoagulado y se tiene que operar, pues debemos evaluarlo. Entonces, lo primero va a ser conocer el estado de la anticoagulación. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Pues con la determinación del INR en el caso de los anticoagulantes dependientes de la vitamina K, o marcadores indirectos para los anticoagulantes nuevos, como el TTP en el caso del dabigatran o el TP en el caso de rivaroxaban, con una normalidad menor a 1.2. Entonces, si el INR en el caso de los anticoagulantes dependientes de la vitamina K se encuentra menor a 1.5, pues no hay ninguna contraindicación para que se realice la cirugía y esta se puede realizar. El problema es cuando el INR lo vamos a tener fuera de rango. Si este se encuentra mayor a 1.5, si no se puede diferir de 8 a 12 horas la cirugía, que es algo que pone en riesgo la vida y se tiene que realizar la cirugía, hay que administrar 10 miligramos de vitamina K intravenosa. Y si no tenemos esto y no se puede diferir la cirugía, hay que administrar complejo protonvínico en dosis que va de 25 a 50 unidades por kilogramo. Y en el caso de que estemos usando un anticoagulante directo,
Si se puede diferir al menos 24 horas la cirugía a partir de la última ingesta y esperando que pues, la función renal se encuentre dentro de lo normal. Pero si no se puede diferir y se necesita realizar ya el procedimiento quirúrgico, pues es importante recordar lo que veíamos en presentaciones previas, que este tipo de medicamentos pues tienen un antídoto, entonces habría que administrar el mismo. Y como recomendación a poner en esta valoración, pues es evitar la anestesia neuroaxial. Ahora, lo que veíamos de los agentes de reversión, pues van a ser sustancias que antagonizan los efectos de los anticoagulantes. En el caso de los anticoagulantes dependientes de la vitamina K, pues es vitamina K, que se va a administrar intravenosa de 5 a 10 miligramos y tiene una latencia, es decir, que su efecto se ve de 6 a 8 horas posterior a la administración. El idarucizumab es un anticuerpo que antagoniza totalmente la efectividad del dabigatran. Se administra en bolo, dosis de 1.5 miligramos, y el efecto lo podemos observar a las 4 horas de la administración del mismo. El andexanetalfa es la reversión específica de los inhibidores dependientes del factor 10A y también se administran en un bolo intravenoso con dosis de 480 miligramos en 15 a 30 minutos y posteriormente de 480 a 960 miligramos en las 2 horas siguientes. También se pueden administrar agentes procoagulantes y estos van a ser preparados que van a aportar factores u otras sustancias de la cascada de la coagulación y van a contribuir a la génesis de la trombina y con ello pues favorecer la coagulación. Dentro de este tipo de grupo tenemos concentrados del complejo protrombínico que van a estar compuestos por factor 2, 7, 9, 10, que va a ser el hemostático de elección. Pero pues no siempre tenemos esto. Lo que tenemos con mayor frecuencia es el plasma fresco congelado, que es el hemostático de segunda elección, y se va a usar en dosis de 15 a 30 mililitros por hora. Y hay otro grupo que es el FEIBA, que es el complejo protrombínico activado, y es un hemofilia con inhibidor. Entonces, pues generalmente lo que nosotros más bien tenemos es plasma. Ahora, este cuadrito también resume pues todo lo que platicamos prácticamente en esta presentación. Lo primero pues es evaluar el estado de coagulación con pruebas cuantitativas específicas y cualitativas. En el caso del dabigatran, pues como ya lo veíamos, indirectamente nos puede servir para evaluar su funcionamiento. En el caso del rivaroxaban, el TP, en el caso de la pixaban y en el doxaban también el TP o el anti-10A, y en los dependientes de la vitamina K, el INR. Entonces, esto nos va a servir para documentar el efecto de los anticoagulantes. Y pues tenemos que ver si se encuentran en metas terapéuticas o se encuentran pues adecuados para realizar la cirugía. Si se encuentran fuera de metas estos, pues tenemos que retrasar la cirugía, planteando la cirugía de 1 a 12 medidas de eliminación de los anticoagulantes orales directos, que en promedio va de 12 a 48 horas. Y si hablamos de un anticoagulante de la vitamina K, de forma genérica, esperar de 48 horas o administrar vitamina K intravenosa. Pero, pues si estamos frente a una emergencia quirúrgica o sangrado activo, pues la recomendación que tendremos que dejar, pues es lo que ya comentaba, evitar la anestesia neuroaxial, dado que pues está contraindicada por el alto riesgo de sangrado, medidas generales, oxigenación, fluidoterapia, mantener una diuresis eficaz, la transfusión de hemoderivados, manteniendo un adecuado parámetro de la hemoglobina, cuidando las plaquetas, que estas sean mayor a 75,000, o en caso de cirugías que afecten o involucren el sistema nervioso central, que sean mayor a 100,000, o incluso si se cuenta con ello, pues el uso de agentes de reversión, como ya se comentaba, o si no se cuenta con ellos, agentes procoagulantes. Y hay que estar evaluando el sangrado intraoperatorio y que este sangrado pues no se vaya a encontrar en un órgano crítico. Y pues nuevamente lo que comentábamos de los agentes de reversión. Ahora, pues vimos lo de los anticoagulantes, ahora vamos a hablar acerca de la antiagregación plaquetaria. Los fármacos antiagregantes pues son dos grupos de fármacos principalmente,
que están aprobados para la prevención secundaria cardiovascular. Entre ellos tenemos los inhibidores de la COX-1, que tenemos aquí a la aspirina, el ácido acetilsalicílico, y los antagonistas del receptor plaquetario P2Y12 de adenosín difosfato, tenemos el clopidogrel, pasugrel y ticagrelor. Y es importante conocer pues que la vida plaquetaria es de 7 a 10 días. Y aquí, ¿qué vamos a evaluar en el paciente que los está usando? Pues vamos a evaluar exactamente lo mismo que evaluábamos en el uso de los anticoagulantes. El riesgo hemorrágico, ya sea alto, medio, bajo, la evaluación del riesgo tromboembólico, es decir, el riesgo de tromboembolia tras descontinuar la anticoagulación, y la evaluación del riesgo hemorrágico por el tipo de cirugía. Entonces, es lo mismo que ya se evaluó con las escalas que ya comenté al inicio, ya no lo voy a repetir, pero es importante que se evalúe también. Entonces, aquí también es importante conocer la farmacocinética de estos fármacos para saber pues, cuál es su vida media y cuándo los tenemos que suspender. Entonces, el clopidogrel, pues las dosis son variables, recordando que tenemos dosis de carga y dosis de mantenimientos, y esta tiene una unión al receptor que es irreversible. Su inicio de acción tras la dosis de carga va de 2 a 6 horas, y se debe suspender el clopidogrel 5 días previo al evento quirúrgico. A recordar, el prasugrel también su unión es irreversible al receptor. Su inicio tras la dosis de carga es a los 30 minutos y se debe suspender 7 días previo al evento. Por otro lado, el ticagrelor tiene una unión que esta sí es reversible, a diferencia de los demás, con inicio de acción tras la dosis de carga a los 30 minutos y se debe suspender de 3 a 5 días previo al evento. Entonces, pues ¿cuándo se deben de retirar? Pues si se encuentran, bueno, generalmente pues estos están como antiagregación simple de forma de prevención secundaria. Pacientes que tienen dosis bajas de ácido acetilsalicílico, que son 100 miligramos al día, disminuye la reducción del riesgo, hay reducción del riesgo de isquemia sin aumentar el riesgo de hemorragia. Entonces se ha visto que con estas dosis puede continuar el medicamento sin ningún problema, pero dosis mayores a 100 miligramos al día, y dosis mayores a 100 miligramos al día realmente pues no justificarían posponer la cirugía en pacientes que no tienen riesgo de sangrado alto. Pero en pacientes con riesgo de sangrado alto se deben suspender 3 días previo al evento. Y si se encuentra en monoterapia con inhibidor P2Y, el fármaco va a haber que suspenderlo de 3 a 7 días previos de forma genérica, aunque cada uno pues ya veíamos sus indicaciones. El ticagrelor de 3 a 5 días, el clopidogrel 5 días previos y el pasugrel 7 días. Ahora, pues ya vimos cuándo los teníamos que suspender y ahora vamos a ver cuándo se van a reiniciar. Entonces, una vez que ya también corroboramos que el riesgo de sangrado sea alto, moderado o bajo, pues vamos a considerar cuándo se van a reiniciar. Entonces, una vez que tengamos una hemostasia segura, pues veremos cuándo se inicia. Y de manera general se deben reiniciar 24 horas posteriores a la cirugía. Y en los casos de reiniciar doble terapia antiagregante en pacientes con alto riesgo trombótico, pues vamos a dar dosis de carga nuevamente. El clopidogrel de 300 a 600 miligramos, el pasugrel 600 miligramos y el ticagrelor 180 miligramos. Pero en aquellos pacientes que tienen un riesgo alto hemorrágico postoperatorio, vamos a posponer el inicio de cualquiera de ellos de 48 a 72 horas. Entonces, pues eso corresponde a la evaluación preparatoria en paciente con uso de anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios. Entonces, nuevamente vamos a retomar el caso y iremos haciendo el ejercicio para que pues quede más claro. Otra vez lo leo rápidamente y pues es un masculino de 72 años, hipertenso desde hace 13 años, en tratamiento con losartán, diabético de 8 años, en tratamiento con metformina 850 media por la noche, FA de 3 años de diagnóstico, en tratamiento con acenocumarol y bisoprolol, y la presencia de un evento vascular cerebral isquémico hace 3 años con secuelas Rankin 4. Entonces, pues el evento fue secundario a una fibrilación auricular hace 3 años. ¿Sí?
Y lo que comentaba, pues acudió a la consulta vía medicina familiar para valoración preoperatoria por una hernia inguinal izquierda. Y nosotros la última vez que lo vimos en geriatría fue en diciembre del 2019. Entonces, esta pregunta ya la había planteado. Entonces, previo a la valoración, ¿qué considera necesario para poder elaborarla? Entonces, Javi, ¿qué consideras necesario o qué quisieras tener en estos momentos? Pues para hacer la BPO yo creo que necesitaríamos un electrocardiograma, nada más para valorar, Ujú. y tiempos de coagulación porque está con azul coma. Ok, sí te acuerdas del paciente porque tú lo viste conmigo. Sí. Bueno, entonces, pues no llevaba electro y no llevaba estudios de laboratorio. Así llegó. Entonces, pues no llevaba eso, pero de todas maneras hay cosas que sí podemos hacer. Entonces, lo primero es evaluar el riesgo hemorrágico y lo vamos a catalogar. Diana, ¿estarás por ahí? Sí, doc. ¿Te acuerdas cómo íbamos a evaluar el riesgo hemorrágico? Pues principalmente es con la escala Hasbled. Ajá, entonces, ¿la tendrás por ahí a la mano? Déjeme meterme a la Para que aplicación. lo hagan, o sea, haciéndolo, pues se graban las cosas más. Listo. Ajá, entonces, ¿qué datos te pide? La edad del paciente. La edad, que era más de 70, Ujú. Y luego el sexo, que es pues masculino. hombre. Ajá, Y si el paciente tiene datos de insuficiencia cardíaca, no tiene. pues no. Tiene datos de hipertensión arterial, ¿sí? Sí, Si el paciente ha tenido EBCs o historias de tromboembolismo y ajá, sí funcionó tiene. hace 3 años. Sí, Y si el paciente tiene alguna historia de enfermedad vascular, pues como, sí. bueno, sí. Ujú. Ujú. Y En- diabetes. Y es diabético. Ajá. Entonces nos da 7 puntos, que da 11,2% para un riesgo para EBC. Ujú. 7 puntos. Ujú. Bueno, 7 puntos. Entonces, ¿el riesgo qué es? O concluyendo, la Es, evaluación del riesgo hemorrágico es es alto. alto. Ujú. Entonces, Ujú. puede sangrar, ¿sí? Sí. Ahora, vamos a evaluar el riesgo tromboembólico. ¿Y esto cómo lo íbamos a evaluar? Es decir, si suspendemos el anticoagulante, ¿cuál es el riesgo que tiene de hacer un embolismo? Está por ahí Estrella. ¿Quién más está? Mm, 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 mm. Bueno, Leslie. Con el chatbot. Ajá. Entonces, ¿nos ayudarás a calcularlo? Claro, espérame. Es, a ver, Es que creo que acá fue al revés. En la evaluación del riesgo hemorrágico, los puntos que dio. Ah, sí, perdón. Es que yo le metí aquí el chat Basque y más bien era el Hasbled. Al Hasblet, Yo me ok, sí, sí. equivoqué. Sí, Sí, yo no presté atención. y Entonces, de, bueno, van a ser 7 puntos. Ujú. tenía seis puntos de Hasblit, si no me equivoco. Ah, Sí, ya Bueno, lo saqué. ajá. Son. Bueno, entonces por Hasblet es alto. es alto, ya ahí está. Ujú. Ahora, la evaluación del riesgo tromboembólico, que lo está calculando por ahí Leslie. ¿Qué incluye Leslie? eh, ¿Qué el es lo chat, que ya dijo? Pues, ajá, pues incluye si tiene antecedente de cardiopatía isquémica, sí, hipertensión, sí, si su edad es mayor o igual a 75 años, sí, si tiene diabetes y si ujú, tiene antecedentes de algún infarto previo. ok. Bueno, a mí me dio de 4 puntos. Y recuerdan una cosa, pues que valora el chatos. Pero también tenemos una tablita para calcular el riesgo si era alto, moderado o bajo. Entonces, pues su diagnóstico es que tiene FA, ¿sí? El puntaje nos dio de cuántos puntos dijimos, de 5, ¿verdad? Entonces, pues entraría aquí, ¿sí?
que el riesgo es moderado. Ahora, ahora vamos a evaluar el riesgo hemorrágico por el tipo de cirugía, alto, moderado, bajo, y tenemos esta tablita. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuál es su riesgo de sangrado por el tipo de cirugía? ¿Era plastía inguinal o abdominal? Ajá, era inguinal. Pues sería aquí mediano. Ujú, Mediano riesgo. sí. Entonces concluimos que tiene un riesgo hemorrágico alto, ¿sí? Ah, bueno, ay, no sé por qué no salieron, pero pues el riesgo hemorrágico era alto, el riesgo trombótico era moderado y el riesgo de sangrado era moderado, ¿sí? ¿Estamos ahí o no? Sí. Bueno, sus laboratorios, suponiendo que llevaban, tenía leucocitos de 4.5, neutrófilos del 64%, hemoglobina de 11.4, plaquetas de 148,000, glucosa de 89, creatinina de 0.6, urea de 45, BUN de 35, TP de 28, TTP de 56 y EINR de 4.8, ¿sí? Entonces, pues ya tenemos eso, ¿sí? Hicimos la valoración preparatoria, supongamos que ya pusimos eso. Entonces, pues, ¿qué recomendaciones preoperatorias le vamos a dar? ¿Cuándo tiene que suspender el anticoagulante? Javi, ya tienes Mande. los laboratorios, ya tienes los riesgos, entonces, ¿cuándo le vas a decir que suspenda el acenocumaral? ¿Me puede poner la presentación anterior, por favor? Ahí está. Tiene un IR de 4.8. Ok. Entonces sería 7 días antes. Ujú. Ah, Bueno, entonces le dices, ahí pones en la evaluación preparatoria que se suspenda 7 días antes. Y luego, ¿qué más les tienes que poner ahí en la valoración? mm, Ahí la tabla dice. es que como estoy en el celular, no veo muy bien. Ah, perdón, Mm, sí. Pues que un día antes se pide el INR, ¿no? sí, sí, Ujú. control y INR preparatorio. Entonces, pues este paciente fue, pero ni siquiera lo había visto todavía en cirugía. Entonces, pues se dejan las recomendaciones y pues ya veremos cuándo se programe, pero pues ya todo va por escrito en su valoración preparatoria, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí queda alguna duda o quedó claro? ¿Dudas, dudas, dudas? No, todo claro. Bueno, y como las cosas nunca salen como uno quiere, pues 2 días después de la valoración preoperatoria, el paciente se presenta en el servicio de urgencias por dolor abdominal de intensidad 10 de 10 que progresó en un lapso de 24 horas que se acompaña de náusea y vómito. Y a la exploración física presenta ausencia de ruidos abdominales, hiperbaralgesia y protusión herniaria inguinal izquierda no reductible. Y ahora pues llega con estos laboratorios, leucos de 11, neutrófilos de 88.9, hemoglobina de 9.4, plaquetas de 145,000, glucosa de 74, creatinina de 1, urea de 45 y ahora el INR de 5, ¿sí? Y como siempre, pues cirugía solicita BPO. Para la misma, ¿qué considera necesario? ¿Cambiaron las cosas o como ya tiene una de hace 2 días, que sigue igual? Leslie, Pues ya tendríamos que hacer ahí el puenteo para, se le van a meter de urgencia, digo, para bueno, cuando el llegue. puenteo, recuerda que era cuando pues, tenía este riesgo tromboembólico alto. Entonces él tenía moderado, entonces pues no puenteo. Pero más bien, como es una cirugía de urgencia, ¿qué va a pasar con el INR? Hay que darle antagonistas a la vitamina K, Ajá. ¿no? Porque Ah, no continúa con el acenocumarlo. bueno, entonces pues nos regresamos a esto. Entonces pues es urgente, está, pues como no está programado ni nada, aparentemente pues tomó el acenocumarol el día que le tocaba. Entonces no sabemos, entonces la recomendación va a ser esto. Si no podemos esperar,
48 horas, pues tenemos que administrar vitamina K. Y pues posteriormente, pues realizar las determinaciones del INR, cuidar todo esto y la vigilancia del sangrado. ¿Sí? Entonces, digo, estas tablitas que puse son pues más o menos fáciles para fácilmente realizar rápidamente en estos casos las valoraciones preoperatorias. Entonces, pues como conclusión, imprímanlas si no se las aprenden y ténganlas ahí guardadas. Y ya, pues se operó, todo salió bien. ¿Cuándo vamos a reintroducir la anticoagulación? ¿Cómo era su riesgo hemorrágico por el tipo de cirugía? Era Moderado. moderado. Ajá. Entonces, pues ya le ponemos ahí, considerar reinicio de anticoagulante 24 horas posteriores a la cirugía, recordando que pues tiene FA y tiene un riesgo tromboembólico moderado también sale, ¿sí? Entonces, con eso concluyo yo y no sé si tengan alguna duda o quieran comentar algo o aportar algo diferente o algo. No, Doc, muy entendido. Muy bien, mi Nefta. Gracias. Quisiera ver si alguien más quisiera preguntar algo, comentarle algo. Vi por ahí a Diego. Hola Nefta, muy buenas noches. Bien tu presentación, me gustó, bien Gracias, doctor. conciso, muy conciso toda la información y como bien las recomendaciones que haces, sí sugiero que los tengan a la mano. En lo que los R1, R2 van viendo las valoraciones preoperatorias, realmente estas aprenden, o sea, pues al hilo salen, porque pues la constancia las hace parte de ustedes. Entonces, sí ténganlas a la mano. Algo que tienen que también reconocer e identificar es la vida media de las proteínas plasmáticas en cuanto a las proteínas de los factores de coagulación. ¿Por qué se hace un puenteo? ¿Para qué se hace un puenteo? O sea, todo tiene un porqué, no nada más es porque lo dijo el doctor Neftalí R4 y ya. No, es importante que lo conozcan. Como les digo a los Zaira, y Juan, por ahí no veo a Viri, ni a, bueno, está de guardia Luis, pero es importante que sepan el por qué hacen las cosas. Si saben el por qué lo hacen, créanme que interiorizan más el conocimiento y pues no se les va a olvidar nunca. Papá, ya me pasaste. ¿Vale? Pero muy bien, Nefta, me gustó tu presentación. Gracias, doctor. Esto yo creo que es lo que más complica a los cirujanos e incluso a los médicos. ¿Qué onda con la coagulación? ¿Me va a sangrar? Eh, ¿Se me va a infartar? Y algo que tienen que recordar mucho, y esto, pues bueno, platicándolos con los cardiólogos que luego son muy trágicos, recuerden que es peor la isquemia que una hemorragia, ¿sale? La hemorragia, como sea, bueno, lo transfundimos y tapamos, etcétera. Claro, se complica. Pero una isquemia, aguas, porque eso va a repercutir sobre su funcionalidad. ¿Sale? Muy bien, Nefta. ¿Algún Gracias. comentario más? Yo tengo duda en cuanto a la tablita de los riesgos de bajo, moderado y alto, porque yo encontré otros, bueno, para el chatbacks y que, o sea, otros datos, que para el riesgo bajo era un chat de 0 a 1, de intermedio de 2 a 3 y alto riesgo sería mayor a 4. Y también que la terapia puente se podría hacer, o bueno, no se podría hacer cuando solo si ocupábamos un antagonista de vitamina K y el riesgo de trombosis fuera bajo, en todos los demás sí se tendría que hacer terapia puente. Y esas son como mis dudas. A ver, la primera era del chatbox, ¿no?
Ajá, o sea, en esta tablita que puse el Ajá. doctor Neta, o sea, el Sí. chatbox aquí maneja como, por ejemplo, en bajo de 1 a 4. Sin embargo, yo encontré que alto riesgo ya era un chats mayor a 4. O sea, ya lo consideraríamos más otros factores, obviamente. Ujú. Entonces, Pues no sé nada más si- lo agruparía aquí como, o sea, como dices que es mayor a 4, pues digamos que alto y moderado entraría ahí en esa clasificación tuya que encontraste. Sí, más bien como que la clasificación que tiene el doctor Neptali, esta sí La los divide, subdivide. nada más es Ajá. como esa es la diferencia, que está la subdivisión, pero pues a final de cuentas Prácticamente, o sea, es 1 y 4 y los demás aparte. Ah, ok, ya. O sea, prácticamente, bueno, yo veo que eso, analizando que esa es la diferencia. Ajá. Es que el moderado lo toma desde 2 a 3, o sea, no entraría como... Ah, ok. Ujú, Ajá. O sea, bajo sería nada más de 0 a 1, moderado ujú. de 2 a 3 y alto mayor a 4. Entonces, sí hay gran diferencia, entonces no sé cuál. pero si es la chat Basque o la chat 2 Score, porque hay dos. No, la chatbot. La chat Basque Score es un poquito más completa, ya abarca otros puntos. De hecho, en el documento que manda el doctor Nefta es el consenso de la Sociedad Española de Cardiología y ya ponen esta nueva escala que es como un poquito más completa, es como la nueva versión de la Chat 2 Score, que era la Ah, previa. igual ahí fue la confusión. Sí. Gracias. Sí, de hecho creo que la fotito que puso el doctor Nefta cuando estábamos evaluando el riesgo tromboembólico, el artículo marca que es la Chat Pass Score y la imagen que pusimos era la de Chat 2 Score, por eso nos dieron diferentes puntajes cuando Se realizó. Ah, ok. Ya, muy bien. Era la diferencia era nada más en la fuente, ¿no? El tipo Sí. de escala que se estaba aplicando. Ok. Doctor Lescano, ¿no quiere comentarles nada? Bien, el miércoles que veamos los casos clínicos que puedan traer, bueno, yo tengo uno cortito ¿De anticoagulación, doctor? de de lo que han visto de valoración preoperatoria. Entonces Pues quedaría así mixtos, ¿no? el De todo. Olivia, Alma, Daniela y Jessie traigan un caso cada una. No se vayan a aventar un caso de 20 diapositivas. Casos cortitos para repasar lo que han visto de valoración preoperatoria. ¿Qué les parece? ¿Se puede o quieren seguir con su temario? No sé. Sí se puede, doctor. Órale. Hay que ir programando el examen, doctor. Pues lo vamos haciendo con los casos también, ¿no? Que sea parte de examen oral. ¿Cómo ves? Yo creo que Está sí. bien. Muy bien. Ujú. No se vale pasarlos antes de tiempo, ¿eh? ¿Qué? Que no se los vayan a pasar antes de tiempo. Ah, O sea, ok. los casos con opciones o nada más como para las recomendaciones. Pues sí, Yo creo con opciones, que ¿no? ambas, con opciones y ya una vez que se dé la respuesta, pues ya se hacen los comentarios, Ajá. ¿no? Estuvo Sale. muy bien la clase en esta. Gracias, doctor. Sí, de hecho estuvo bastante bien, muy buena información, muy buenas herramientas y el uso del caso clínico fue bastante correcto, entonces estuvo muy bien en esta. Gracias. Sin más comentarios. Y nada más a repasar, a leer, repasar y practicar. ¿Vale? Sí, Sí. como experto estuviste. Muy bien. Gracias, doctor. Ok. Listo, muchachos. Sale, gracias, doctores. Entonces nos Bueno. vemos. Que estén bien. Hasta Bye. mañana. Buenas noches. Bye. Buenas noches.